de falta de vivienda, con lo cual el derecho del, del- ¿cómo es? El derecho del propietario debía ceder a los efectos de eh, garantizar el acceso a la vivienda de quienes no podían pagar los precios exagerados que se daban. Es decir, esta escasez de vivienda generaba que los propietarios muchas veces se excedieran en los montos que cobraban de alquiler. ¿Qué pasa acá? Entonces la Corte que dice que esta reglamentación efectuada por el Congreso de la Nación a través de la Ley 11.157 resultaba razonable. Y en esta norma se están afectando, se están regulando cuestiones relativas a la economía, a la libertad contractual, y se están protegiendo cuestiones relativas a la vivienda, al bienestar general, es decir, estamos entrando a la concepción amplia del poder de policía eh, que se toma del derecho norteamericano. En otro fallo también de similar característica, se llama Compañía Swift, se discutía también la constitucionalidad de una ley que autorizaba al Estado a intervenir la correspondencia epistolar de la empresa Swift, que hasta el día de hoy existe. Eh, en este caso, la ley lo que buscaba era tratar de evitar una contabilidad paralela que tenía la empresa y que la enviaba a través de la correspondencia, a través del correo, a su sede central en Londres, ¿sí? Entonces, esta ley habilitaba la inspección de los libros contables y también de la correspondencia de la empresa. Ya acá la Corte avanza sobre un derecho consagrado específicamente en la Constitución Nacional, el artículo 18, que establece la inviolabilidad de la correspondencia epistolar en aras de garantizar la recaudación de los impuestos a los efectos de la supervivencia y de la captación de recursos por parte del Estado, ¿sí? Sostuvo la Corte, dice que no podía adoptarse una concepción extrema, de liberalismo extremo, que generen que el Estado quede como un mero espectador ante estas maniobras realizadas por el frigorífico Swift de evasión impositiva, ¿sí? En el fallo Abico contra De la Pesa del año 34 se consagra la doctrina de la emergencia. En en ese fallo se discutía también la constitucionalidad de una ley que había recortado los intereses que se pagaban por los préstamos hipotecarios, y bueno, estaba cuestionada la norma por un acreedor hipotecario que que quería cobrar el interés pactado con su deudor, y este se amparaba en esta norma, y la Corte dice que la limitación en la limitación del derecho de propiedad por el interés perdido por el acreedor, eh, se hacía en aras del bienestar general, y dada la situación de emergencia económica que se daba en el país en ese momento, esta ley había sido dictada luego de la crisis económica del crack del año 30 de la bolsa de Estados Unidos, y que afectó a todas las economías del mundo, ¿sí? Acá vemos entonces cómo de a poco el Estado empieza a inmiscuirse en distintas materias y a ir ampliando su rango de actuación. Pasamos de la moralidad, de la salubridad, a la economía, a la libertad de asociación. En, en el fallo Inchaus Permano del año 44
Doctor, Eh, disculpe, sí, le consulto. ¿Usted en el examen nos va a preguntar los nombres completos de las carátulas de los fallos o va a ser únicamente hacer mención en fecha tanto qué es lo que sucedió? más que la fecha, así como yo les nombro, no hace falta que sepan la carátula, pero estos son fallos que, por ejemplo, Plaza de Toros, Sala de Aristas, Compañía Swift, tienen que saber. Yo no le voy a preguntar que me digan de qué trataba el fallo Avico contra la PESA. Yo le voy a pedir que me digan la evolución histórica jurisprudencial del poder de policía. Y me van a tener Claro, que entiendo. ir marcando más o menos los fallos más importantes que refieren a estos temas, digamos, los que refieren a la concepción restringida y cómo se va ampliando. Van a ir viendo que, o sea, esto es lineal, o sea, a medida que van pasando los años, se van dando mayores el Estado va tomando más participación en la vida privada, digamos, de la gente. Claro. En el, vamos a pasar al fallo de Cine Callao, del año 60. En este caso es un interesante fallo. También estábamos ante una situación de crisis, sobre todo de los espectáculos públicos, de teatro. Entonces se sanciona en la provincia de Buenos Aires una ley que obligaba a los propietarios de cine a incluir dentro de las funciones de cine, en ese momento las funciones de cine eran de varias películas, habían dos o tres películas, entonces en el intermedio de cada una de esas películas se le obligaba a incluir números vivos, es decir, que contraten a los a la gente del teatro para que realice sus espectáculos y de esta manera esta gente no quede sin actividad y sin cobrar nada, ¿sí? La Corte consideró que era una norma razonable, en tanto el empresario podía trasladar ese gasto en el costo de la entrada, en la adecuación del local era mínima y no se acreditó, dice, que la asistencia del público sea tan escasa como para hacer ilusorio e imposible el cumplimiento de las obligaciones que se generan al contratar a la gente del teatro. Por ende no afectaba, dice, el derecho de propiedad, comerciar ni ejercer industria ilícita. Es decir, el Estado hasta le decía al particular qué debía hacer dentro de su sala de cine, ¿sí? Y fue ratificado por la Corte. En el año 90, ya mucho más cerca de acá, hay un fallo muy conocido que se llama Peralta, del año 1990. Se discutía la constitucionalidad del decreto 3690 que había dispuesto la apropiación por parte del Estado de los plazos fijos y su cambio por bonos que se iban a cobrar a 10 años, ¿sí? La Corte en este caso reconoció la validez, a pesar de todo lo que le venimos diciendo de que debe ser realizado a través de una ley, cualquier limitación a los derechos individuales. En este caso se efectúa prácticamente una confiscación del derecho de propiedad de la gente de sus ahorros bancarios a través de un decreto. Y en el año 90 incluso los decretos de necesidad de urgencia no estaban ni regulados en la Constitución, o sea, era un acto administrativo dictado por el presidente que fue convalidado por la Corte Suprema, diciendo que la situación de emergencia especial que se estaba dando, que se podía ver afectada la supervivencia del Estado, generaba la necesidad de una mayor restricción de los derechos individuales. Y de esa manera reconoció la validez del dictado de ese decreto. Muy bien, estos son los fallos más importantes en materia de poder de policía.
que vamos a ver. Este último fallo me voy a detener antes de entrar a la forma jurídica de las limitaciones. Este último fallo, como ya les dije, tiene una particularidad de que legitima el accionar del Estado violando uno de los principios cardinales del derecho administrativo y del derecho en general, que es el principio de legalidad, ¿sí? Como bien dijimos, el poder de policía solo puede ser ejercido por medio de una ley formal sancionada por el Congreso. Cuando ustedes ven acá, el punto C dice forma jurídica de las limitaciones, el punto A refiere a ley, reglamento y ordenanza, ¿sí? La ley formal o la ley aprobada conforme el procedimiento establecido en la Constitución es la fuente principal del poder de policía. Y acá vamos a enganchar este punto con el último punto del programa, que es la delegación del poder de policía, regulación nacional. Muy bien. El poder de policía, entonces, es una facultad del poder legislativo, ¿sí? No obstante, en los hechos, y dadas las excepciones consagradas expresamente en la Constitución, muchas veces existen normas reglamentarias del Poder Ejecutivo que limitan estos derechos, ¿sí? El artículo 76 de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo no puede legislar, no puede dictar disposiciones de carácter legislativo y prohíbe al Congreso la delegación de esas facultades en el Poder Ejecutivo, salvo en materias, dice, determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Esto ha dado lugar a lo que se denominan los decretos delegados, ¿sí? Los decretos delegados, eh, que generalmente están consagrados en las leyes de emergencia, son atribuciones que el Congreso delega en el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo dicta decretos, pero que tienen el rango de una ley, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 76, es decir, haya una ley previa de delegación que establezca, generalmente el caso es la emergencia pública, que establezca un plazo de validez o de duración de esta emergencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo puede ejercer esa potestad, y que solamente pueda legislar sobre las bases que le da el Congreso, es decir, los temas fijados específicamente en la ley que autoriza la delegación. Estos decretos delegados también son una fuente del derecho administrativo y son una fuente un ejercicio legítimo del poder de policía, de emergencia, en tanto generalmente se utilizan, dado que en las situaciones de emergencia se requiere una, una actividad más ágil, más rápida, que se la puede tener a través de un órgano unipersonal como el presidente, a diferencia de lo que por ahí se demora en juntar a todos los diputados, senadores, convocar a la sesión, aprobar, desaprobar, discutir, etc. Otra variante son los decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Que se dan generalmente en esta época de emergencia económica que nuestro país viene sufriendo desde hace 30, 40 años. Los decretos de necesidad
y urgencia están consagrados después de la reforma del 94 en el artículo 99, inciso 3. Establece, luego de consagrar el principio de que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, y ahí hace la excepción solamente cuando las condiciones, las circunstancias excepcionales hicieron imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de la ley, no se trate de materia penal, tributaria, electoral y del régimen de los partidos políticos, podrá, por razones de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo dictar decretos. Fíjense que el decreto que establece el aislamiento social y obligatorio, o el decreto que yo les puse en el trabajo práctico que suspende los despidos, es un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? El Estado, el presidente utiliza este instrumento y regula derechos individuales, limitando, por ejemplo, en el caso este que yo les mandé del trabajo práctico, limita la libertad contractual al impedir que el empleador despida al trabajador, a los efectos del mantenimiento de los puestos de trabajo en el marco de la emergencia que se da. Requiere entonces estos decretos requieren específicamente que estemos en el marco de una situación de emergencia. En este caso se está, ¿sí? Muchas veces se lo utiliza por una cuestión de que resulta más cómodo para el gobierno de turno eh, que convocar, como ya les dije, a sesiones y someter a tratamiento un proyecto de ley. Quiero que quede claro que lo que se está realizando a través de las leyes formales, de los decretos delegados y de los decretos de necesidad de urgencia es el ejercicio del poder de policía, ¿sí? Como atribución del poder legislativo, en principio, y con estas excepciones. Ambos reglamentos, los decretos son reglamentos, eh, tienen que ser sometidos a un proceso de validación por parte del Congreso que está regulado en la ley 26.122. Ustedes si ven considerando el decreto, al final dice que se lo envía dentro de los 10 días, se lo envía al Congreso para que se lo someta al procedimiento cuando el Congreso retome sus actividades de aprobación para que sea ratificado como ley. No obstante ello, ahora entrando a lo que dice el programa, dice ley, reglamento, ordenanza, ¿sí? Los reglamentos del Poder Ejecutivo, como decretos reglamentarios de las leyes, eso sí, no pueden inmiscuirse en las cuestiones referidas a la ley o al decreto delegado o al decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? El decreto reglamentario de la ley solamente tiene que regular los detalles a los que se refiere en forma genérica la ley, precisando sus alcances, pero sin desvirtuar su espíritu, ¿sí? Y como cualquier acto administrativo, los reglamentos deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la ley 19.549, que son la competencia, el objeto, la causa, la motivación, la finalidad, el procedimiento, la publicidad, es decir, no pueden prescindir de estas cuestiones. Estas aclaraciones se las hago porque el poder de policía generalmente lo van a estudiar de libros por ahí antiguos, donde los reglamentos eran considerados como una atribución implícita del Poder Ejecutivo que podía dictar normas
incluso regulando poder de policía, estableciendo sanciones sin pasar por el Congreso. La doctrina moderna, eso está totalmente derogado, no tiene validez un pensamiento de esa forma. Por ejemplo, en el programa están las ordenanzas como fuente, como forma jurídica, las limitaciones, y las ordenanzas tienen un carácter legal, es una ley municipal, son aquellas normas de carácter general emanadas por los consejos municipales de los municipios, ¿sí? También en el programa están los edictos. Los edictos policiales eran, fíjense lo que eran los edictos policiales, eran normas dictadas por el jefe de la policía, donde establecía sanciones, penas, conductas prohibidas. Esto fue declarado inconstitucional en el año 57, creo, por el fallo Mouviel. Estas formas jurídicas que vimos hasta ahora son formas jurídicas generales, es decir, de normas aplicables a un número indeterminado de personas. Después tenemos las formas jurídicas individuales, es decir, que refieren a una persona o a personas determinadas. Las más comunes son la orden de policía, que es la declaración de voluntad de un órgano en el ejercicio de la función de policía para que alguien haga o deje de hacer algo. La autorización, es decir, la remoción, la posibilidad de que alguien realice una actividad que, si bien no está prohibida y que forma parte de su derecho, requiere que se cumpla con ciertos requisitos para que la autoridad autorice su realización. Por ejemplo, la circulación en estas excepciones del decreto del aislamiento social. Vieron que hay que tramitar una autorización online para poder circular, no obstante que la norma dice que, por ejemplo, quienes transportan productos alimenticios pueden circular libremente. Si uno se encuentra manejando un camión con productos alimenticios que va a proveer a un supermercado, la gendarmería lo puede parar y le exige esta autorización que debe tramitar vía online, y bueno, y si no, le establece una multa al camionero. Es decir, no se trata de que le está reconociendo un derecho, sino que le está permitiendo ejercitarlo, ¿sí? Y el permiso, a eso iba, que es otra forma jurídica de limitación de los derechos individuales, sí se da en el marco de una prohibición general, ¿sí? Es una excepción a una prohibición general. Por ejemplo, los permisos de pesca. Aquí en Chaco tenemos la ley de pesca, donde se establecen ciertos requisitos que deben cumplir para que se otorguen los permisos de pesca. O sea, se encuentra prohibida la pesca, pero se autoriza a quien cumple ciertos requisitos. Más allá de todo lo que se dijo, estas formas jurídicas individuales de limitación de los derechos individuales no son otra cosa, más allá de los nombres que le pusimos, orden, autorización, permiso, no son otra cosa que actos administrativos, ¿sí? Que cada dependencia administrativa lo nombra de una u otra manera. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decirles? Que más allá del nombre que se le dé, cuando uno deba examinar o deba pronunciarse acerca de la validez, constitucionalidad, convencionalidad, lo que fuese de estos actos, debe controlar que ellos que hayan cumplido con los requisitos que ya le mencioné al hablar de los reglamentos, es decir, que hayan sido dictados por la persona competente, que estén debidamente motivados, que tengan un objeto lícito, que refieran a una causa válida, que cumplan con la finalidad del organismo, que se le notifique al interesado debidamente, es decir, todos los requisitos de validez del acto administrativo.
Con lo cual vemos que toda esta bolilla de limitación de derechos individuales en realidad es una bolilla que, si la tradujéramos a términos actuales, deberíamos hablar de la potestad regulatoria en general del Estado, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, ¿sí? Básicamente es, ¿qué hace el Estado? El Estado regula las conductas. ¿Quién las regula? El poder legislativo. ¿Y quién ejecuta esas normas, ordenando su cumplimiento? El poder ejecutivo, ¿sí? A través de, bueno, la actividad de policía que se denomina. Las contravenciones y penas de policía, vamos a ver rápidamente los conceptos, están incluidos en esta bolilla, dado que generalmente las normas de policía, tanto de poder de policía como de policía, traen consigo en su estructura interna la aplicación de sanciones, ¿sí? En tanto implican limitación de derechos, eh, su incumplimiento generalmente acarrea la aplicación de una sanción. Las, las sanciones, en este caso, las contravenciones y penas de policía a las que se refiere la bolilla 1, refieren a aquellas sanciones o penas que puede aplicar el poder ejecutivo, ¿sí? Es decir, refiere al ius puniendi estatal, pero en cabeza del poder ejecutivo o de los poderes legislativo, judicial, cuando no están en ejercicio de sus facultades propias que le da su nombre, ¿sí? Las contravenciones o las faltas difieren de los delitos penales. Se han realizado diferentes estudios, diferentes fundamentaciones, algunas de tipo cuantitativa, cualitativa. Algunos dicen que los delitos son delitos porque se establecen penas mayores. Otros dicen que las, los delitos protegen bienes de mayor jerarquía que las faltas y las contravenciones. Otros dicen que en los delitos se ven afectados directamente los derechos individuales y a través de la falta o las contravenciones se pretende la protección de la sociedad en general. No obstante, todas estas argumentaciones, lo cierto es que es el legislador. Otra argumentación, otro fundamento es que las contravenciones son propias de los poderes locales y, y los delitos, su regulación corresponde al Congreso de la Nación. Todas estas fundamentaciones son valederas, son correctas, pero no son suficientes a los efectos de ver o de establecer si estamos ante un delito o una contravención. Debemos, eh, debemos referirnos a qué norma es la que regula esta cuestión, ¿sí? En tanto, va a ser el legislador el que en definitiva defina si estamos ante un delito o ante una falta. Como el poder de policía es una cuestión eminentemente local, las contravenciones y faltas de policía, como se las denomina, también están reservadas por los poderes provinciales y municipales. Por eso es que ustedes van a ver que en el ámbito de la provincia, por ejemplo, del Chaco, tenemos un código contravencional y tenemos un código de faltas municipales en el ámbito de la municipalidad de Resistencia, y así las municipalidades de las ciudades grandes tienen sus códigos de faltas o adhieren a un código de faltas general. Las contravenciones o penas de policía tienen una estructura y deben tener una estructura similar a la de
un tipo penal cualquiera, es decir, debe estar individualizada correctamente el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción, el tipo penal, la antijuricidad y la culpabilidad. La falta de cumplimiento de alguno de estas exigencias acarrea necesariamente la inconstitucionalidad de la norma. Por ejemplo, hace un tiempo se había establecido en el ámbito de la ciudad de Resistencia el estacionamiento medido obligatorio, ¿sí? Y la normativa local establecía la obligación, bueno, de contar con crédito suficiente para no ser pasible la multa por falta de crédito. Con el correr del tiempo se empezaron a confeccionar multas donde el infractor o supuesto infractor tenía crédito y la multa decía falta de activación del estacionamiento. Si uno recorre el Código de Faltas Municipal, en ningún lugar se establece la obligación del propietario del vehículo de activar de activar el estacionamiento medido, sino que esté con crédito, con dinero suficiente para el cobro. No obstante eso, las multas se realizaban y fueron impugnadas en sede administrativa, todavía pendiente de resolución, pero probablemente se decrete la invalidez de esa multa porque está sancionando un supuesto hecho que no está establecido legalmente. En este caso, como estamos en el orden municipal, el organismo competente para legislar es el poder legislativo municipal, es decir, el Consejo Municipal. Muy bien. En cuanto al orden de las materias que cada estamento institucional puede regular, es decir, nación, provincia y municipio, el poder de policía se rige por lo que se estudia en Derecho Constitucional como las facultades delegadas, concurrentes y reservadas, ¿sí? Que tienen básicamente en el artículo 121 de la Constitución Nacional eh, la cláusula de deslinde de competencia, donde dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y el que expresamente se haya reservado por los pactos. Luego en el 126 establece que las provincias no pueden ejercer el poder delegado eh, y bueno, en el artículo 75, en el artículo 75 de la Constitución Nacional se establecen todas las materias eh, sobre las que puede legislar el Estado Nacional, es decir, que fueron expresamente delegadas por las provincias, entre las que encontramos como relevantes las del artículo 75, inciso 12, que refiere a los códigos de las materias de fondo, civil, comercial, laboral, penal, de minería, que regulan en general la vida de la sociedad, ¿sí? Pero los estados provinciales se reservaron, por ejemplo, en ese aspecto, la potestad de dictar los códigos procesales de aplicación de esas normas. Entonces tenemos códigos procesales civiles, comerciales, en lo contencioso administrativo en cada provincia, eh, adaptado a las circunstancias geográficas, a las particularidades propias. Y un código de fondo donde se aplican las materias de fondo. Como les dije hoy, la concepción del poder de policía como instituto del derecho administrativo fue
criticada desde hace muchos años por Gordillo. Algunos de ustedes por ahí lo conocen, es un tratadista muy importante de derecho administrativo. Y entre los puntos centrales que él analiza para criticar esta concepción, dice que como el Estado fue asumiendo tantas, tantas funciones, no hay una función específica del Estado que uno pueda decir esto es función de policía o función del poder de policía, ¿sí? Es decir, que la policía en sí no difiere de la actividad general del Estado. No es un concepto autónomo. Toda la actividad del Estado, entonces, podría ser comprendida dentro del concepto de policía. En este sentido dice, no hay un poder de policía porque poderes, hay solamente tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No se puede hablar de un cuarto poder de policía que no existe como tal en la Constitución. Otra cuestión que por ahí, a los efectos prácticos, eh, me parece la más importante, dice Gordillo, esta concepción parte o resulta incompatible con la incorporación de los tratados de derechos humanos del artículo 75, inciso 22, luego la reforma del 94, en tanto esta concepción del poder de policía parte de la limitación de los derechos. Cuando el centro de la actividad del Estado o el centro del ordenamiento jurídico son los derechos, y de allí es de donde se debe partir cuando uno analiza un instituto y no de la limitación de ese derecho, ¿sí? Incluso él dice, se da una cuestión paradigmática que se estudia la limitación de la limitación, que es lo que vimos hoy, los límites del poder de policía, el principio de legalidad, de razonabilidad, lo que no resultaría a su criterio compatible con la incorporación de los pactos de derechos humanos, donde está el hombre y el individuo y sus derechos como centro de todo. Bueno, estas son las críticas más importantes que se le realizan a la concepción del poder de policía y que están ahí en el artículo que yo les puse en el aula virtual. En el aula virtual también está cargado un trabajo práctico referido al decreto este que salió hace 3, 4 días, es bastante nuevito. Léanlo al decreto más allá de las consignas, lean los considerandos porque se analizan todas estas cuestiones que estuvimos viendo de razonabilidad, de emergencia, y es bastante interesante. Y evalúenlo ustedes también, qué opinan de la medida que se tomó y de las otras medidas también pueden comentarlo. El plazo de entrega tienen que cargarlo en el aula virtual a partir del viernes que viene. Es decir, el viernes que viene vamos a dar la próxima clase y yo habilité, digamos, la carga a partir de las 17 horas, o sea, del viernes en adelante lo tienen que cargar para, para que después yo lo corrija. Así que, bueno, esto, esto ha sido todo. No sé si tienen alguna duda. Doctor, Sí. hola, doctor, ¿qué tal? Le pregunto, en caso de que no podamos subir el trabajo al aula, ¿tiene algún correo para enviarlo por ahí? Sí. Si quieren, a ver, yo lo voy a poner al correo, lo voy a poner ahí en el aula virtual, ¿sí? Es mi apellido, Bueno, pradolima@mail.com, dale, muchas gracias. pero traten de subirlo al aula, así practican ustedes, yo también practico y vamos probando cómo funciona. Y yo sé que estaba teniendo problemas, yo estuve toda la semana tratando de entrar y recién anoche a las 12 de la noche probé para entrar suponiendo que no había tanta gente y ahí anduvo bien. Pero después no costaba para ingresar y para cargar cosas. Así que bueno, si no pueden cargar, lo importante es que lo hagan, no se preocupen. O sea, la idea es que lo hagan
Fíjense que yo ahora voy a subir, creo que no lo subí, ahí va a haber un archivo de Word donde están las pautas, no sé si lo subí, las pautas para la realización del trabajo. Más que nada es, yo les pongo que son las pautas de la cátedra en general, el margen que hay que usar, cuántos centímetros de cada lado, arriba, abajo, todas esas cuestiones para que ustedes se vayan familiarizando con respetar un cierto formato como lo deberían hacer si tramitan un expediente o si presentan escritos en la justicia. Y esa carpetita de trabajos que van a ir armando virtualmente, o si después, bueno, retomamos las clases presenciales, vemos si lo hacemos en papel, pero mi objetivo es que ustedes aprendan a ir guardando ordenadamente con un título que ustedes lo reconozcan, que aprendan a ubicarlo, como ahora los trámites judiciales incluso se están haciendo a través de los expedientes digitales, o sea que les va a servir les va a servir hacerlo en papel, pero también les va a servir hacerlo digitalmente. Cualquier cosa que me quieran consultar está en el aula virtual, que hay un lugar ahí para preguntas. No hay problema, lo que quieran. O si no, al mail que yo lo voy a poner ahora, me realizan las consultas que necesiten. Así que bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, si tienen alguna duda, me dicen y si no, damos por finalizada. Sí, acá voy a contestar las preguntas que están acá, así verbalmente. Doctor, con respecto a los trabajos en grupo en la clase pasada, Sí. Ahora, esos trabajos, como ya les dije, lo que hablamos y el trabajo en sí corresponde a las bolillas 4 y 5, o sea que vamos a dar estas bolillas, ¿cómo es? La 1, la 2, la 3, y cuando lleguemos a esa bolilla, vamos a dar les voy a pedir, digamos, que traigan ese trabajo, porque si no, si ustedes lo quieren enviar a mi mail, pueden enviarlo, no hay problema, pero la idea es que ese trabajo corresponde a esas bolillas, digamos, entonces por ahí ahora yo quiero que hagan los trabajos que correspondan a cada bolilla. En cada bolilla vamos a tratar de hacer un trabajito práctico. El trabajo hay que subirlo a partir del viernes que viene, ¿sí? Así está habilitado en el aula virtual. Doctor, entonces esta clase queda grabada, va a subirla a Aparente, la sí, escuela. hasta ahora me aparece grabando, así que espero que esté grabada, yo la subo, no hay problema. La bibliografía, eh, no hay un autor que trate todos los temas, pero ahí lo que yo le puse de doctrina, yo le armé dos carpetas, una de jurisprudencia y una de doctrina, con el artículo de Gordillo y ahí el otro artículo que comenta el dictamen del Procurador del Tesoro. Se tratan bastante los temas que vimos, ¿sí? Yo creo que con eso y por ahí algún libro más que puedan consultar, como le dije, Casaña también trata bien el tema, y está online ese libro, está escaneado, y si no en la biblioteca lo tienen, pero para leer, si ustedes saben lo que dice el artículo de Gordillo y el artículo este del Durán, se llama el profesor, que comenta el fallo de la Procuración del Tesoro, es bastante completo. Bueno, chicos, si no hay nada más, vamos a cerrar el aula. Gracias por la atención y por haber concurrido. Sigan en sus casas y vamos a ver si el viernes que viene termina o sigue la cuarentena.
y a ver cómo seguimos. Bueno, profe, No sé si voy a poder ir, próxima. ya parece que no nos dejan entrar a los chaclines. Así que por ahí seguimos por acá. Bueno, ese tema también es una cuestión de distribución del poder de policía, que de discutir a ver si puede o no el gobernador impedir la libre circulación de los ciudadanos de una provincia a otra. Vieron que en el artículo 75 está establecida expresamente la prohibición a los estados provinciales de establecer aduanas provinciales o fronteras provinciales. Así que bueno, estaría bueno también analizar esa cuestión. Bueno, hasta luego chicos, gracias por todo, nos vemos el viernes. Hasta luego, profesor. Cuídese.